Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 9. Llegó el momento de hablar finalmente sobre el incidente de la USG. La oficina de Hound no era lo que Izuku esperaba. La temática del héroe delataba su aparente pasión por el diseño de interiores, ya que estaba decorada con todo tipo de arte moderno y pinturas abstractas, además de algunas esculturas. Las paredes eran de un blanco puro, igual que la enfermería de Recovery Girl, e Izuku empezaba a cansarse. Se suponía que Hound era consejero. ¿Qué clase de espacio seguro era tan estéril? Pero eso no importaba, porque lo verdaderamente inquietante era ver al propio Hound, en todo su esplendor canino, sentado en el sillón frente a la mesa con la expresión más cómoda. Izuku se preguntó cómo funcionaba expresar emociones y hablar con un hocico, y luego un bozal sobre ese hocico, pero eso no importaba en ese momento. Lo importante era que Hound acababa de hacerle una pregunta, e Izuku se la había perdido, absorto en sus pensamientos sobre las mutaciones del hombre. ¿Lo siento?, preguntó Izuku, volviendo su mirada a los ojos de Hound. Te pregunté cómo te sentías después de lo del jueves, dijo Hound. Su voz era ronca, como si le doliera hablar así, pero Izuku no sabía cómo sonaba habitualmente, así que no podía juzgar. Estoy bien. Hoy me hicieron un dedo nuevo y no había otras heridas que curar, así que, explicó Izuku, levantando la mano herida para que Hound la viera. No, mi gorilla, no quería preguntarte por tu salud física. Seguro que Recovery Girl ya lo tiene todo cubierto. Me preguntaba cómo estabas emocionalmente. ¿Cómo te sientes después de lo que pasó?, interrumpió Hound. Izuku sintió un nudo en el pecho. Claro que eso se trataba esta conversación, pero esperaba poder posponerla al menos un rato. Pero no, Wa siempre iba directo al grano. Primero con el entrenamiento de combate, luego con los verdaderos villanos. ¿Por qué esperaba Izuku tener el control de algo en esta escuela? Suspiró y empezó a tamborilear con los dedos de su mano sana en el brazo de su asiento, intentando encontrar una respuesta que no fuera no puedo hablar de ello porque vomitaré y lloraré. Creo que estoy bien. ¿A qué debería prestar atención que diga a lo contrario?, preguntó Izuku, sabiendo la respuesta, pero queriendo parecer ajeno, distante. Bueno, después de sucesos como el de Luz, no es raro que las personas experimenten algunos efectos secundarios en los días, semanas e incluso años posteriores. Se llama estrés postraumático y puede afectar a cualquiera. Por eso estamos aquí hoy, para hablar de lo sucedido y asegurarnos de que se encuentre bien, tanto física como mentalmente. Entonces, mi gorilla, ¿podrías contarme qué recuerdas de ese día?, preguntó Hound. Claro. No hay problema, dijo Izuku, sin creerlo del todo mientras una burbuja le subía a la garganta. Bueno, todo empezó cuando apareció ese hombre nube y dejó entrar a todos los villanos. Vi al líder, y era raro. Su forma de mirarme, a mí, era tan abrumadora que me dejaba sin aliento. Era como si esos ojos tuvieran una profundidad que me ahogaba, era extraño. Sentía todo el cuerpo entumecido y no podía moverme. Quizás fuera un don, pero no lo sé con certeza. Izuku sintió que se le erizaba el vello de la nuca al hablar. Se le erizó la piel, como si hiciera frío, a pesar de la calefacción en la oficina. Quiso tiritar, pero se contuvo delante de Hound. Por suerte, el héroe no parecía notar nada malo en Izuku, o si lo hizo, no dijo nada. Pensándolo bien, probablemente sería peor para Izuku si no decía nada, pero seguía viendo, ya que no podía pasar desapercibido sin evaluar las reacciones de la persona que lo evaluaba. Lo único que pudo sacarle a Hound fue que estaba escribiendo algo en un pequeño bloc de papel que tenía entre las patas y revisando otros papeles que tenía en la mesa a su lado, un fajo de lo que parecían nombres de cosas, pero Izuku no podía ver más desde donde estaba. Me parece un estado de pánico inducido. ¿Sueles entrar en pánico? ¿Es la primera vez que te pasa algo así?
Preguntó Eun-dog con tanta sinceridad que Izuku pensó que no debía de ser consciente de su fracaso en el entrenamiento de combate. Aizawa no había hablado con nadie al respecto. Izuku se quedó en silencio. ¿Qué pasaría si decía la verdad? No le permitirían volver a clase si decía que ni siquiera podía hablar de ese día sin querer vomitar. ¿Lo echarían del curso de héroes si decía que no podía lidiar con los villanos? Era una locura, ¿verdad? Tenía que serlo. Pero habían pasado muchas cosas locas, solo viendo la primera semana de clases. ¿De verdad sería la cosa más loca que hubiera pasado? No, no lo sería, para nada. Izuku no sabía cómo tomar una decisión sobre esto en el poco tiempo que tenía, así que optó por omitir sus ataques de pánico y sus extrañas alucinaciones cuando Nomu lo había tratado como un muñeco de trapo. Nunca había experimentado algo así. Fue tan extraño y absorbente. Sentí que no era yo mismo, y que nunca volvería a serlo. Una manifestación común de ese tipo de pánico es la disociación, donde te sientes desconectado de ti mismo, como un fantasma. ¿Has sentido pánico o ansiedad desde entonces? ¿Crees que este efecto, si es un don, puede haber persistido? Preguntó Eun-dog, mirándolo con ojos escrutadores. No lo creo. O sea, estaba nervioso por ponerme una prótesis esta mañana, pero ya lo superé, dijo Izuku, volviendo a agitar la mano herida. Ya veo. ¿Te ha puesto nervioso algo más de lo habitual, o nada? Preguntó Eun-dog de nuevo. Izuku no entendía a dónde quería llegar, pero respondió con la mayor sinceridad posible sin arriesgar nada por su falta de información. No. Solo me sentí raro por tener este nuevo dedo, pero, Izuku se preguntó si era lo correcto hablar de Uraraka, pero decidió no hacerlo. Ni siquiera había nada de qué hablar si tenía razón sobre ese mensaje, lo cual temía. Eso es todo. De acuerdo. Continúe con su relato de los acontecimientos, por favor, dijo Eun-dog. Escribía en su pequeño blog de notas casi con furia, y el rasguño fue el único sonido en la habitación por unos instantes mientras Izuku se tomaba un momento para ordenar sus pensamientos. Deseaba que su madre estuviera en la habitación ahora mismo, pues le vendría bien su presencia a su lado, pero ella esperaba afuera mientras se llevaba a cabo el informe confidencial. Uraraka me despertó y todos intentamos salir corriendo. Pero el hombre de la niebla apareció y nos separó en zonas diferentes. Uraraka y yo aterrizamos dijo Izuku, pero Eun-dog lo interrumpió. Espera, lo siento. Todo lo que me han dicho indica que 13 combatió al villano durante un tiempo y que tú ayudaste. ¿Te importaría contármelo? Preguntó Eun-dog, frunciendo el ceño en un gesto que solo podía describirse como confusión, pues sus rasgos caninos dificultaban la interpretación de las emociones en sus expresiones. Ah, cierto, lo siento. Casi se me olvida esa parte. Dijo Izuku, soltando una carcajada para distraerse del nudo que se le formó en el estómago al recordar la agonía que había soportado por su ayuda. Sí, vi que 13 estaba a punto de ser atacada por su propio ataque y salté para ayudar. Los aparté y me llevé la peor parte, lo cual fue una estupidez pensándolo ahora, continuó. Se había interpuesto en el camino del don de 13 cuando dijeron que era algo que nunca querían que pasara. Sería como si alguien le hubiera quitado la mano y se hubiera suicidado usando su don. Ese pensamiento provocó que un escalofrío recorriera finalmente su cuerpo, lo cual Eun-dog notó por el claro levantamiento de sus cejas y su mirada inquisitiva dirigida a Izuku, quien dudó en buscar una explicación. O sea, no es que haya ayudado de verdad, ¿verdad? Solo estorbé y le dificulté a 13 concentrarse, dijo Izuku, obligándose a reír aún más. Eso no es cierto. He hablado con 13 y dicen que es muy posible que estén vivos gracias a tu interferencia. Simplemente lamentan que hayas tenido que salir herido para eso, y estoy de acuerdo. ¿Qué te impulsó a adelantarte a ese ataque? Explicó Eun-dog. No sé. Solo sentí la necesidad de moverme, supongo. Como una urgencia de hacer algo. No puedo explicarlo. Simplemente sentí que tenía que hacer algo, dijo Izuku, intentando recordar lo que había pensado en ese momento. No te voy a mentir, fue valiente hacerlo. Sin embargo, también fue muy imprudente.
¿Sabes lo que puede hacer el don de 13? Preguntó Eun-dok con un tono serio que Izuku no comprendió, pues estaba entusiasmado con su don. Sí, pueden desintegrar edificios enteros con facilidad y griega. Entonces, ¿qué pudo haberte hecho? Izuku dejó de hablar bruscamente al ser interrumpido. Eun-dok lo miraba con aire serio. No era una mirada fulminante, pero tenía una carga que, junto con sus palabras, detuvo la explicación de Izuku. Miró a Eun-dok con ojos interrogativos, esperando que profundizara en su punto. ¿Qué pudo haber hecho? La mayor parte de lo que hizo fueron daños superficiales, sobre todo superficiales, y nada irreparable. Todo había salido bien. ¿Cuál era el problema? ¿Puedes decirme qué estabas pensando cuando saltaste a defender a 13? Preguntó Eun-dok, con el mismo tono serio en su voz. Tengo que salvarlos. ¿Por qué? Preguntó Izuku. ¿No es esto peligroso? ¿No es esto va a doler? ¿No es solo soy un estudiante? ¿Solo tengo que salvarlos? Preguntó Eun-dok de nuevo. No, ¿por qué? Eun-dok suspiró, aparentemente dándose cuenta de algo por la forma en que sus hombros se hundieron. Sus ojos brillaban con profunda compasión y tristeza. Izuku sintió un pequeño revoloteo en el estómago al pensar que la compasión se dirigía a él, pero lo reprimió. No le haría ningún bien a nadie enojarse o molestarse ahora, así que se contuvo y esperó a que el héroe se explicara. Cuando Eun-dok finalmente empezó a hablar, no dejó de hablar con seriedad, lo que le hizo pensar a Izuku que habían pasado a un tema más serio. Se preguntó si esto era realmente un procedimiento estándar, pero guardó silencio mientras el héroe hablaba. Voy a preguntarte algo ahora, y necesito que me respondas con sinceridad, mi gorilla. ¿Puedes hacerlo? Preguntó Eun-dok. Sí, dijo Izuku, casi sintiéndosele dolor en el pecho ante la descarada mentira. ¿En algún momento tomaste alguna decisión que te mantuvo a salvo y fuera de peligro? Izuku se detuvo un momento, porque su instinto le decía que dijera por supuesto que no, pero no creía que esa fuera la respuesta que Eun-dok buscaba. Sin embargo, no podía decir que la había hecho. No, cada decisión que Izuku había tomado ese día fue para ayudar o salvar a alguien más. Se había puesto en peligro tantas veces ese día, y siempre fue por otras personas. Nunca se defendió, nunca huyó cuando pensó que no podía hacer algo, nunca se rindió. Pensó que eso era noble, la forma de hacer las cosas del héroe, pero ¿acaso Eun-dok intentaba decirle que estaba mal hacer eso? ¿Le estaba diciendo a un héroe que no debería ser heroico? All-Might lo había felicitado y agradecido por su servicio, lo había llamado su héroe, pero ¿acaso Eun-dok intentaba contradecir eso e ir en contra de la ideología de All-Might? ¿Acaso All-Might estaba equivocado? ¿Por qué All-Might estaría equivocado, cuando es el símbolo de la paz? Claro, a Izuku no le había caído nada bien durante el último año, pero aún respetaba al héroe que era y el bien que había hecho por el mundo. ¿Estaba mal? ¿Se equivocó Izuku al hacer lo que hizo en la USG? Miró a Eun-dok con una mirada que no pudo identificar, pidiéndole en silencio que continuara. ¿Qué te impulsó a hacer lo que hiciste después de que te alejaron de la entrada? Preguntó Eun-dok. Bueno, Uraraka y yo estábamos solos contra los villanos, así que hice todo lo posible por vencerlos. No quería que mis acciones fueran la causa de que ella resultara herida o muerta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Preguntó Izuku. Notó que su voz se alzaba, pero la contuvo en cuanto la registró. Estaba furioso, lo cual no era productivo, pero se preguntaba por qué no los había dejado morir. Lo entiendo. No sería un héroe si no lo entendiera. ¿Y en la plaza? Dijo Eun-dok. ¿En la plaza? Tenía que subir para evitar el ataque de Kaminari contra los villanos a los que se enfrentaba. Si no lo hubiera hecho, Uraraka y yo habríamos acabado fritos, explicó Izuku. No me refiero a eso. Me refiero a preguntar cómo apartaste a Uraraka del ataque a Sanomu y lo resististe en su lugar. Según su propio testimonio, tuviste tiempo para pensar y formular un plan sólido, pero no hiciste lo que cualquier otra persona haría. Te pusiste ahí a propósito y permitiste que te atacaran. ¿Por qué? Preguntó Eun-dok. Izuku se quedó boquiabierto ante la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Por qué no haría todo lo posible por ser un héroe? ¿No era esa la razón por la que estaba allí? Eso no tenía sentido para Izuku, como una pregunta sin respuesta, o una respuesta sin pregunta. ¿Podría Ua estar tratando de hacerle cuestionar ser un héroe después de ver el alcance completo de su don? Eso tenía que ser. No confiaban en él después de ver lo que podía hacerle a una persona. Izuku lo entendía ahora, las preguntas, la exigencia de un motivo. Lo estaban evaluando para determinar si podía convertirse en villano. Bueno, él no iba a permitir eso. Izuku quería ser un héroe, y por lo tanto iba a ser un héroe. Fin de la historia. Se inclinó hacia adelante y miró a Oundog a los ojos, viendo que el héroe todavía lo miraba con esa lástima. Porque necesitaba reventar a Snow. Necesitaba matarlo, porque me gusta matar gente, dijo Izuku, y Oundog se tambaleó hacia atrás y lo miró con los ojos como platos. Alzó la voz y continuó. ¿Es eso lo que quieres que diga? ¿Que me gusta herir a la gente? ¿Qué esperas conseguir exactamente? Mi gorilla, lo siento si te he hecho sentir que estoy en tu contra. De verdad, solo intento entender por qué hiciste lo que hiciste en la USG. Confiaré en la respuesta que me des. Si esa es tu respuesta, podemos resolverlo, te lo prometo, pero tienes que ser sincero conmigo, por favor. Dijo Oundog, mientras el bloc de notas temblaba con la fuerza de sus dedos. Izuku se dio cuenta de repente de que se había puesto de pie. ¿Cuándo había sucedido eso? No importaba, porque esa comprensión lo sacó de su ira y le hizo ceder las piernas, obligándolo a volver a su asiento. ¿Qué demonios fue eso? Izuku no supo cuándo se había enojado, simplemente lo había sorprendido y luego explotó. Miró a Oundog, que estaba sentado allí y lo miraba con una inteligencia en los ojos que Izuku no había visto antes. No debería haber insultado al hombre de esa manera. Esa era una acusación que Izuku no tenía derecho a hacer. ¿Qué le había pasado? Izuku se miró las manos, se aferró a los brazos de la silla y notó la costura donde su dedo falso se unía a su mano destrozada. Aún no hay nada definitivo, pero no creo que vuelvas a clase mañana, dijo Oundog, lo que le valió una mirada de pánico de Izuku. No te van a expulsar. Ni siquiera es un castigo. Simplemente creo que tú y yo tenemos algunas cosas que discutir antes de que vuelvas a tu rutina habitual, incluyendo tu arrebato de hace un momento. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Siento mucho haber gritado así. Normalmente no soy así, y no sé qué estaba pensando, balbuceó Izuku, aferrándose al brazo de la silla con más fuerza que nunca. Está bien enojarse, pero la mala gestión de las emociones puede tener consecuencias negativas, tanto para ti como para quienes te rodean, así que creo que vamos a hablar sobre algunas cosas que han ocurrido durante el año escolar hasta ahora. Nos vemos mañana al mediodía, ¿te parece bien? Dijo Oundog, escribiendo en su libretita. Sí, claro, dijo Izuku, en una nube de confusión y arrepentimiento. Oundog se levantó y le extendió la mano a Izuku para que hiciera lo mismo, lo cual hizo. El hombre corpulento rodeó la mesa y fue a estrecharle la mano a Izuku, lo que provocó que éste apartara ambas manos del hombre y retrocediera, llevándoselas al pecho presa del pánico. Oundog miró a Izuku con un destello de preocupación, pero Izuku simplemente sonrió y se rió como si fuera una de sus excentricidades habituales. Izuku entonces empezó a arrastrar los pies hacia la puerta mientras le daba una docena de gracias a Oundog, quien lo miraba como si estuviera diciendo tonterías. Gracias por la charla, perro sabueso. Nos vemos mañana. Adiós. Dijo Izuku antes de cerrar la puerta solo con el dedo índice, lo cual era difícil. Izuku se giró para mirar hacia el pasillo y vio que Inko se había levantado y se acercaba. Le sonrió, recibiendo una sonrisa a cambio, pero se sentía cansado después de ese encuentro, como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Dejó que la sonrisa se desvaneciera y empezó a caminar por el pasillo, con las manos temblorosas a los costados. Había estado demasiado cerca, pero aún no había descubierto cómo funcionar con los nuevos límites de su don. Tendría que descubrirlos con el tiempo, pero no era el momento justo, ya que necesitaba dormir un poco más antes de hacer nada. Decidió mirar su teléfono mientras caminaba y recordó que aún no había respondido al mensaje de Uraraka de esa mañana.
Sí, podría aguantar un poco más en ese caso. Izuku necesitaba hacer algo con las manos. Aún no había probado a fondo sus nuevos límites, así que simplemente evitaba tocar nada. Resultó que el viejo método de los guantes ya no funcionaba, pues ahora, por lo que veía, Izuku solo necesitaba que la mayoría de sus dedos tocaran algo para que su don surtiera efecto, y había destrozado sus guantes al intentar ponérselos esa mañana. Eso significaba que la nueva regla era de 3 dedos, o al menos en la mano izquierda. No tenía ni idea de cómo la falta de un dedo en la mano derecha cambiaba su don. La regla de la mayoría se ajustaba a la cantidad de dedos que tenía, o era una necesidad absoluta de al menos 3. ¿Acaso mayoría significaba 2 dedos en la mano derecha, considerando que ahora tenía exactamente la mitad? No quería probarlo en un lugar público y pensó que debería esperar hasta regresar a la escuela para probar los nuevos parámetros de su quirk, ya que representaba el menor riesgo para el medio ambiente y las personas que lo rodeaban si lo hacía de forma controlada y permitida. Apartando esos pensamientos de su cabeza, Izuku bajó del tren. Era diferente al que normalmente tomaría, ya que le había enviado un mensaje a Uraraka y respondido a su solicitud de reunirse con un acuerdo, y ella había respondido con entusiasmo y un lugar antes de que él tuviera tiempo de entrar en pánico y borrar su mensaje. Así que ahora se dirigía a un parque cerca de donde Uraraka dijo vivir. Izuku se sentía intensamente incómodo en este tren, ya que no había estado antes y estaba poniendo todo su esfuerzo en no tocar nada. No había mucha gente en el tren con él, por suerte, pero seguía siendo estresante estar de vuelta en el punto de partida y tener miedo de tocar algo, como un niño que descubre su don por primera vez. Pero lo aceptaría. Izuku se bajó del tren en la parada que le indicaba el mapa y subió al andén, donde lo azotó una ráfaga de viento primaveral. Era refrescante, pero aún un poco frío, ya que solo habían pasado un mes del invierno. El aire más frío hacía palpitar la piel donde se conectaba su prótesis, e Izuku tuvo que contener un siseo de dolor. Era algo a lo que tendría que acostumbrarse. Era extraño pensar que técnicamente ahora era un amputado, y se preguntaba si podría hablar con héroes con prótesis para que le ayudaran a manejarlas en combate, ya que el dedo estaba destinado a ser destruido innumerables veces durante la batalla. Izuku sabía que Ectoplasma tenía prótesis, pero se preguntaba si sería insensible o grosero preguntar por ello cuando no eran muy cercanos, ni siquiera como profesor y alumno. A Izuku le gustaba Ectoplasm. Sí, era un gran profesor de matemáticas y un héroe maravilloso, pero no lo conocía personalmente, y eso le hizo reflexionar. Al bajar a la calle, Izuku vio a Uraraka. Estaba de pie al otro lado de la calle, mirando su teléfono con aire preocupado, a juzgar por cómo fruncía el ceño y estaba prácticamente encorvada sobre él, mirándolo con aire taciturno. La mirada de Izuku se fijó entonces en lo que llevaba puesto. No era un atuendo complicado, unos pantalones cortos y una camiseta, pero Izuku no pudo evitar notar que los pantalones cortos dejaban gran parte de las piernas de Uraraka al descubierto, y se dijo a sí mismo que hoy debía mirarla a la cara y nada más que a la cara. Resultó ser una mala idea, ya que el puchero de Uraraka era innegablemente adorable, lo que hizo que el corazón de Izuku latiera más fuerte de lo que debía. Izuku, parado allí al otro lado de la calle, fuera de la vista de Uraraka, se preguntó si se estaba volviendo como Mineta con esos pensamientos sobre una amiga, y un escalofrío por su columna ante ese pensamiento lo obligó a moverse, cruzando la calle y saludando para llamar su atención. Uraraka estuvo frente a él en lo que pareció un instante. Izuku puso un pie en la acera junto a ella, y ella se acercó con una sonrisa radiante, con los ojos brillantes al verlo. Izuku sonrió ante eso. Era bueno saber que no lo odiaba después de que se aprovechara de su don durante el incidente Usg. O tal vez solo estaba siendo educada y estaba a punto de desatarle el mazazo. Eso le borró la sonrisa al instante. Hola. ¿Cómo estás? Preguntó Uraraka. Estoy, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado desde todo lo de Usg? Preguntó Izuku. Yo. Estoy completamente bien, gracias por todo lo que hiciste. Me preocupa más el único chico de nuestra clase que resultó herido. Dijo Uraraka, riendo levemente para disimular el dolor en sus ojos, que Izuku captó.
Sí, estoy bien. Bueno, me hice un dedo nuevo esta mañana, pero ya está todo bien, dijo Izuku, suspirando. Uraraka no decía nada, lo notó por la forma en que lo miraba. Oh, ¿puedo ver? Preguntó, dudando mientras parecía darse cuenta de una implicación, probablemente lo mismo que Izuku había considerado con ectoplasma. Sí, por supuesto, respondió Izuku, levantando su mano destrozada. Uraraka jadeó levemente y miró su mano con una atención absorta y una fascinación que se reflejaba en su rostro. Contempló su mano destrozada con una mirada que hizo que Izuku quisiera arrancarla y no volver a enseñársela a nadie, pero deseaba que ella lo mirara así todo el tiempo. Le revolvía el estómago y le oprimía el pecho, pues casi parecía que Uraraka la estaba estudiando y apenas merecía tanta atención. De repente, cambió, la sonrisa desapareció de su rostro mientras volvía a mirar a Izuku con una expresión más inquisitiva e inquisitiva. Izuku retiró la mano y le devolvió la mirada interrogativa. ¿De qué querías hablar? Preguntó Izuku. Creo que deberíamos encontrar un lugar donde sentarnos, dijo Uraraka con un tono sombrío en su voz. Izuku asintió y observó a Uraraka mientras caminaba por la calle. La siguió hasta un parque, como ella le había descrito en sus mensajes, y los dos encontraron un banco para sentarse después de un minuto más o menos de caminar. Uraraka e Izuku se sentaron uno al lado del otro, mirando el sendero frente a ellos. Izuku no sabía qué decir para reiniciar la conversación, solo se concentró en mantener las manos en su regazo y los dedos juntos y elevados para evitar accidentes. Bajó la mirada hacia sus manos, específicamente la derecha. La cicatriz áspera e irregular sobresalía como un pulgar dolorido, mucho más de lo que incluso él había pensado en la oficina de Recovery Girl. Era fea, y lo único que quería era ocultarla del mundo. Pero, al mismo tiempo, Uraraka claramente no había pensado que fuera tan horrenda. La había mirado con una especie de reverencia, así que era realmente tan mala. Izuku se dio cuenta de que estaba en sus propios pensamientos y salió de ellos cuando Uraraka habló. ¿De verdad estás bien? Preguntó en voz baja. No lo miraba, sino que mantenía la vista fija en el camino de grava que tenían delante, como Izuku descubrió cuando él giró la cabeza para mirarla a los ojos y ella no hizo lo mismo. ¿Eres tú? Preguntó Izuku, tratando de obtener algún tipo de lectura de los pensamientos de Uraraka con solo ver la mitad de su rostro. Es que, todo en la USG fue aterrador. Realmente aterrador. Y me alegra mucho que estuvieras ahí para ayudarme, para salvarme. Fuiste tan increíble ese día. Todo lo que hiciste fue tan valiente y fuerte, y no puedo evitar admirarte por ello, comenzó a confesar de forma inconexa. Izuku sintió una opresión en el pecho ante sus palabras, preguntándose en silencio si realmente se sentía así. Pero al mismo tiempo me molesta. Hiciste tanto por mí, y te lo agradezco de verdad, pero, ¿qué hice yo por ti? ¿Qué hice para salvar a alguien? ¿Qué? Uraraka, qué locura. Estuviste genial en la zona de conflagración. No hiciste nada malo. Tú, dijo Izuku, con la voz apagada. No podía decir lo que quería, porque eso sería admitir algo para lo que no estaba preparado. ¿No hice nada malo? No hice nada en absoluto. Lo único que hice ese día fue salvarme, sobre todo gracias a ti, y me quedé de brazos cruzados sin hacer nada valioso mientras tú, literalmente, arriesgabas tu vida y tu integridad física solo para ayudarme. Debería haberme esforzado más, haber hecho más, haber sido más valiente, como tú, pero no lo fui. Fuiste más valiente que yo, fuiste mejor luchador que yo, fuiste más inteligente que yo, y hiciste todo lo que yo desearía poder hacer, y lo hiciste sin pensar. Lo tengo grabado en la cabeza desde ese día, y no puedo dejar de pensar en ello. Ojalá pudiera ser como tú, insistió Uraraka. Izuku la miró con atención, y notó que estaba tensa por todas partes. Parecía que le temblaba todo el cuerpo, e Izuku finalmente creyó haberlo entendido. Estaba enfadada, decepcionada y asustada. Uraraka había entrado en contacto con el mundo real y se había dado cuenta de cómo reaccionaba ante lo peor que el mundo le ofrecía. Izuku había pasado por eso, no era agradable, y quería saber cómo podía ayudarla, pero no tenía ni idea.
Deseaba con todas sus fuerzas consolarla, hacer lo mismo que ella había hecho por él en cada paso del camino, pero estaba paralizado, clavado en su asiento y clavado en el sitio mientras su existencia parecía detenerse por un instante. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía decir para ayudar a Uraraka a sentirse mejor? Izuku recordó su conversación con Oundog, lo que había dicho sobre las acciones de Izuku y cómo había intentado que Izuku las considerara desde otra perspectiva. Realmente tuvo que disculparse con Oundog la próxima vez que hablaron, pero esto sería suficiente por el ínterin. No soy tan heroico como crees, dijo Izuku, haciendo que Uraraka volteara la cabeza y lo mirara por primera vez desde que se sentaron, con una expresión de confusión. No bromeo. Creo que, considerando todo lo que me han pedido que considere, lo que hice en la USJ fue bastante egoísta, la verdad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Uraraka en un tono adorablemente desconcertado. No hice esas cosas porque quisiera ayudar. Creo que, en el fondo, quería luchar. Quería destrozar a esos villanos más que salvar gente. Necesitaba ganar más que salvar. Mi egoísta necesidad de demostrar lo que creía necesario eclipsó todas mis buenas intenciones ese día. Creo que he enterrado muchas cosas en el fondo, y no son buenas, Uraraka, así que no creo que quieras ser como yo. Creo que ya eres 1000 veces mejor de lo que yo podría ser, y no tienes que hacer ninguna locura ni peligro para que piense que eres increíble, explicó Izuku. Sintió el corazón latir como un torrente de disparos en su caja torácica, y sintió que iba a vomitar, pero logró decirlo todo sin tropezar con las palabras ni decir nada incorrecto. Uraraka no habló, mirando a Izuku con una expresión que no pudo descifrar. Decidió que era una invitación a seguir hablando. Admiro mucho tu bondad, Uraraka. Eres tan amable, honesta y servicial. Alegras cualquier habitación con solo estar ahí. Me cuesta hablar con la gente, a veces soy un poco brusco, y me temo que a algunos de nuestros compañeros no les caigo muy bien. Podías entablar conversación con cualquiera, una habilidad que me falta mucho y que desearía poder emular. Sinceramente, me pregunto por qué pasas tiempo conmigo cuando podrías tener tantos otros amigos. Comparado con todas las demás personas geniales de nuestra clase, no creo que valga mucho como amigo, continuó Izuku. ¿No vale la pena? ¿De qué hablas? Probablemente eres el tipo más genial que conozco, dijo Uraraka, girándose en la banca para encarar a Izuku. Obtuviste un infinito en las pruebas de Aizawa. También tienes un infinito. Te enfrentaste a Bakugo aunque te aterrorizaba. Continuó, sonriéndole de una manera que hizo que su rostro se sonrojara. Bueno, solo pude hacer eso por ti, así que, dijo Izuku, y su voz se fue apagando al darse cuenta de a dónde iba la conversación. ¿Solo pudiste? ¿Qué quieres decir? Preguntó Uraraka, interrumpiendo el ritmo al detenerse para comprender de qué estaba hablando. Izuku respiró profundamente y se preparó para ser honesto con Uraraka, completamente y sin medias verdades, por lo que debió ser la primera vez. Ese día, el día de la prueba de batalla, fue uno de los peores que había tenido en mucho tiempo. Estaba presa del pánico, apenas podía pensar, pero tú me sacaste de ese estado y me dejaste armarme de valor. Habríamos perdido aún más de lo que perdimos si no hubieras estado ahí para sacarme de mis propios pensamientos. Quizás Bakugo se habría salido con la suya durante nuestra pelea y él habría, sí. Así que, de verdad te tengo que agradecer lo bien que he logrado sobrevivir en la UA hasta ahora, aunque aún no lo haya dicho. Así que, gracias, Uraraka, divagaba Izuku. ¿Pero qué hice? ¿Cómo valgo lo que perdiste para salvarme? Preguntó Uraraka, e Izuku supo a qué se refería. Estuviste ahí para mí. Confiaste en mí y me apoyaste cuando no tenía amigos ni aliados. Has estado ahí en cada uno de mis momentos de gloria hasta ahora, animándome. Es decir, ¿cómo puedo perder cuando estás ahí, sonriéndome como si diera por sentado que triunfaré? Dijo Izuku. Uraraka guardó silencio. Miró a Izuku con una intensidad que le dio un vuelco el corazón. Tenía el ceño fruncido, pero Izuku estaba seguro de que no estaba triste. Era un ceño que le resultaba familiar, un ceño que denotaba confusión y preocupación.
Había visto a su madre hacerlo muchas veces, y no pudo evitar prometerse que haría todo lo posible por mantenerlo alejado de Uraraka en el futuro. Ahora, sin embargo, Izuku pensó que era hora de aclarar todo esto. Suspiró y pensó que ya estaban hablando, y que bien podría decir lo que llevaba tiempo queriendo decir. No te preocupes por lo que perdí en la USG. Daría todo lo que pudiera con tal de que ambos pudiéramos seguir adelante. Tú lo vales, siempre. Hice lo que hice porque tengo algo que decir, algo que no podría decir si algo pasara. Cuando te salvé de ese monstruo, solo podía pensar en ti. No en lo que me pasara, sino en ti, y en lo mucho que he llegado a quererte. Me gustas mucho, Uraraka, y creo que eres una gran amiga, y una futura heroína aún mejor, continuó Izuku. Uraraka le dedicó una leve sonrisa, pero sus ojos conservaron la misma expresión de desconcierto. Oye, me siento igual, dijo ella, riendo por lo que parecía nerviosismo. Para mí es diferente, sin embargo. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo Izuku, mirando hacia otro lado, al camino que tenía delante, mientras se armaba de valor. ¿Mi gorilla? Preguntó Uraraka con voz incierta y cuestionadora. Pero nunca antes había tenido un verdadero amigo, y tú eres tan amable, mi gorilla. Esta vez era más fuerte, claramente intentando que se detuviera, pero tenía que decirlo ahora o nunca lo haría. Y amable, mi gorilla, ¿puedes escucharme por favor? Y bonita, que no puedo evitar querer algo más que una simple amistad contigo. Eres increíble, ¿y yo qué soy? Un bicho raro enamorado de alguien que conoce desde hace un mes. ¿Un flechazo? ¿Qué estás diciendo? Uraraka casi jadeó. Izuku la miró después de desahogarse y vio que Uraraka parecía tener dificultades para controlar la respiración. Tenía la cara roja, tanto que parecía un tomate. Le dirigía a Izuku una mirada tan llena de ansiedad y vacilación que Izuku sintió el impulso de entrar en pánico también. Ya había estado tentado a callarse y callar en cada momento de la conversación, pero no podía echarse atrás. Tenía que seguir adelante. Digo que me gustas. Me gustas, me gustas. Y que sé que probablemente no te gusto así, ni siquiera sé si ya tienes novio y lo acepto. Solo tenía que decirlo porque me estaba matando enloquecer en silencio por cada nimiedad. Así que, sí, dijo Izuku, volviéndose cada vez más sumiso hasta que terminó de confesar, murmurando. Sentía que le ardía la cara, le dolía el pecho y le rogaba con las manos que hiciera algo, aunque ahora no podía. Sabía que sería difícil, pero no tanto. No, chilló Uraraka. Todo su cuerpo irradiaba una tensión inducida por el estrés. Al volver a mirarla tras su apresurada confesión, Izuku vio un muro de ladrillos antes de ver a Uraraka. Todo su cuerpo estaba rígido y parecía contener la respiración. No le había quitado los ojos de encima desde que le habló de sus motivaciones durante el incidente de la USG, e Izuku no podía apartar la mirada de la mirada cautivada en sus ojos. Su rostro se enrojecía cada vez más, e Izuku fue a preguntarle si estaba bien, pero ella pareció recuperar el control de sus pulmones justo antes que él. En cambio, se vio obligado a hacer la única pregunta con la que se sentía cómodo en esta situación incómoda. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó. «No lo sé», dijo Uraraka con mucha más claridad. «Lo sé. Sé que no te gusto igual, pero, no, quiero decir que no tengo novio». «Y no me gustas», bueno, sí, quiero decir, buscó una respuesta. «Ay, qué difícil es esto». Izuku no pudo evitar reírse al ver cómo se arrugaba su rostro al sentirse frustrada. Sintió que cada músculo de su cuerpo se relajaba y suspiró aliviado. Había estado tan absorto en sus pensamientos que estaba convencido de que lo rechazarían. Sintió una inyección de energía, como si pudiera hacer lo que fuera, mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro, sin apartar la mirada de Uraraka y mantener esa mirada. Izuku había dejado que su sesgo de confirmación dictara sus acciones y se había rechazado casi preventivamente en lugar de simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Esto era mejor de lo que hubiera imaginado cuando recibió ese mensaje de texto por la mañana, pero algo andaba mal. Uraraka no parecía tan contenta con este cambio. Seguía manteniendo el contacto visual, pero tenía una expresión confusa y triste en su rostro.
¿Qué pasa?, preguntó Izuku, y la sonrisa desapareció de su rostro una vez más. No, hizo una pausa, como si estuviera rumiando algo difícil. ¿No te importa que yo esté gorda? Izuku tuvo que pensar un segundo en qué responder. No sabía que ella estuviera preocupada. Claro, Uraraka tenía un cuerpo que algunos llamarían rellenito, pero no estaba gorda, aunque Izuku se preguntaba si siquiera era capaz de juzgarlo, considerando que siempre había sido más bien delgado. No quería decir nada que la hiciera sentir aún más cohibida, pero sí quería averiguar qué la hacía pensar así. Tras mirarla a los ojos un momento y finalmente atribuir esa intensa emoción a la vergüenza, Izuku habló. ¿Lo haces?, preguntó. Bueno, más o menos. Es que, es difícil cambiar con las otras chicas y ver cómo se ven. Nunca lo había pensado hasta ahora, pero ¿cuántos héroes ves regordetes? ¿Cuántas mujeres ves en la tele que se parecen a mí? No puedo evitar pensar que hay tantas chicas en nuestra clase que son más, ya sabes, dijo Uraraka. Empezó a juguetear con los pulgares y finalmente apartó la mirada de Izuku. Izuku lo pensó un poco. Era cierto que la industria animaba mucho a las mujeres a encajar en el tipo de cuerpo que les quedaba bien en licra. Héroes como Mig, Uabami e incluso Mirko, hasta cierto punto, han influido en las mujeres de la industria. Una heroína dijo una vez en su entrevista de jubilación que la naturaleza televisada y comercializada de las hazañas de hoy en día la empujaba a mantenerse delgada, en lugar de mantener un peso que la beneficiara más a su estilo de lucha personal y cercano. Cuando se retiró, esa heroína pudo dejar la agotadora dieta que había adoptado para mantenerse ideal ante las cámaras, y fue la época en la que se sintió más feliz consigo misma desde la secundaria. ¿Estaba Uraraka pasando por algo similar con las otras chicas de la clase? Izuku no era idiota. Se había dado cuenta de que había bastantes chicas en su clase que eran lo que la mayoría de la gente llamaría ideales. Asido era ágil y atlético, Yaoyorozu era alta e Izuku admitía que era esbelta, pero esas chicas no eran solo eso. Puede que Mineta lo pensara, pero Izuku había dejado claro lo que pensaba de él. En ese momento, Izuku comprendió todo lo que el rol de héroe significaba para la salud mental de todos los involucrados, simplemente por la presión que ejercía sobre sus sujetos para ser encantadores, poderosos y atractivos. Al darse cuenta de esto, Izuku supo que era injusto, pero que era uno de los males necesarios con los que los héroes debían lidiar como celebridades modernas. Lo siento mucho, no lo sabía. Debe ser duro. Recuerdo que te sentías un poco incómodo con tu disfraz durante nuestra primera prueba de batalla. Lamento no haberlo visto, dijo Izuku, suspirando. No, estás bien, solo tuve que adaptarme. Está, ya sabes, un poco apretado. No deja mucho espacio a la imaginación, dijo Uraraka. Forzó una risa, e Izuku supo al instante que era falsa. No tienes que decir que estás bien si no lo estás. ¿Recuerdas cuando lloré en el pasillo y tú estabas conmigo?, preguntó Izuku. Uraraka lo miró sorprendido y asintió lentamente. Espero que sea para ambos. Si tienes un problema, quiero ayudarte, igual que tú me has ayudado. ¿Y qué?, preguntó. Estoy bien, de verdad. Es un poco fastidioso ver a estas chicas que se ven exactamente como las que buscan en las noticias, con sus trajes llamativos que les favorecen, y luego yo soy la chica flácida con un mono. Es un poco desmoralizante, ¿sabes? Y no sé cómo hablar de ello. No puedo hablar de ello con nuestro profesor de heroicidad, porque es Olmig, pero ¿con quién más se supone que voy a hablar de ello? Frustrante es una palabra para describirlo, dijo Uraraka. Su tono era más de fastidio que de tristeza, pero aún había una mirada en sus ojos, como si algo le preocupara. Perdón por soltarte esto de la nada, continuó. No te preocupes. Es justo, ¿no? Te he contado muchas cosas. Quiero saber de estas cosas, porque eso es lo que te hace ser tú. Y me caes bien, a todos ustedes. Nunca vi nada de lo que tú ves, solo vi a esta persona increíble a la que admiro. Y además, si hablamos de disfraces, tenemos que hablar del mío, es solo una sudadera. Incluso empecé a usarla con capucha porque dijiste que me hacía ver más guay. ¡Qué tontería!
dijo Izuku. Uraraka miró a Izuku con las cejas arqueadas y rió, dejando escapar una risita ante su confesión. Cuando dejó de reír, lo miró con más atención, como si intentara sacarle algo de la mirada con la forma en que se clavaba en él. Él le devolvió la mirada con la misma seriedad, intentando hacerle saber que decía la verdad. Al cabo de un momento, pareció satisfecha y relajó los hombros mientras se recostaba en el banco y contemplaba el parque en el que llevaban sentados unos 10 minutos. Izuku también lo contemplaba, disfrutando del sol de un día agradable, aunque un poco frío. Tras un rato observando en silencio cómo pasaba el día, Izuku pensó que debía decir algo, pero no supo qué. Por cierto, creo que te queda bien con tu disfraz. O con ropa normal, o con cualquier cosa, en realidad. No es exclusivo de ningún atuendo, es algo cotidiano, de siempre. No se me da muy bien esto. Uraraka intentó contener una risita de nuevo, pero no lo logró. Se permitió reír ante la desgracia de Izuku, mientras él intentaba esconder su rostro ardoroso entre las manos, lo cual por fin tenía algo que hacer. Suspiró, pero sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro después de todo lo dicho y hecho. Eso fue hasta que Uraraka decidió hablar. Entonces, ¿esto significa que estamos saliendo? Me gustas, yo te gusto, pero ¿cómo funciona ahora? No creo que seamos amigos, ¿sabes? Dijo, rematando su pregunta con otra risa que hizo que Izuku se sonrojara de nuevo. No sé, no pensé que llegaríamos tan lejos. Estaba completamente preparado para el rechazo. ¿Quieres simplemente ver qué pasa? Respondió Izuku, encogiéndose de hombros. Sí, hagámoslo, dijo Uraraka, sonriéndole cálidamente a Izuku. Izuku volvió a mirar el parque y sintió a Uraraka inclinarse, rozándose ligeramente los hombros. Había conseguido un dedo nuevo, había descubierto algunos de sus problemas de ira y había conseguido una posible novia. Nada mal para un día de trabajo. Era lunes, casi mediodía. Izuku debía hablar con Oundog en unos minutos, pero llegaba un poco tarde. Había decidido venir solo esta vez, pues no sabía cómo reaccionaría a lo que Oundog le dijera, y no quería que su madre oyera un arrebato si lo tenía. Eso era algo que aún no entendía del todo, tanto de la última sesión como de sí mismo. Creía que se le daba bien controlarse después de todo el tiempo que había dedicado a usar su don, pero Izuku quizá no fuera tan bueno como creía. Quizás de eso se trataba esta reunión, o quizás de algo diferente, pero era algo en lo que tendría que trabajar en el futuro, sobre todo con el festival deportivo a la vuelta de la esquina. Ese fue el boleto de Izuku al reconocimiento, y si quería ganarlo todo, tendría que tener el control absoluto de sí mismo en todo momento, no como lo que pasó en la USG, donde perdió el control y se volvió un poco loco intentando hacerlo todo. No fue su mejor momento, pero con suerte ya lo había superado, y después de este encuentro con Oundog, con suerte volvería a clase con los demás. Hablando de los demás y del motivo de su retraso, Izuku vio llegar otro mensaje de Uraraka. Sonrió de oreja a oreja al leerlo. El mensaje le preguntaba si ya estaba en la UA. Llevaban toda la mañana enviándose mensajes, entre clases por parte de Uraraka. Izuku aún no conocía su nueva dinámica con ella, pero no pudo evitar sentirse emocionado cuando Uraraka le escribió, porque ya eran algo. No sabía exactamente qué eran, pero al menos era algo. Ayer habían pasado unas horas más hablando, de cosas sin importancia, pero no habían llegado a comprender que eran el uno para el otro ahora que habían expresado sus sentimientos, así que decidieron no darle más importancia y tomarlo a su propio ritmo. Aún así, había mucho que no se había dicho ni siquiera sobre ese acuerdo, como cómo se sentían cómodos al llamarse ahora que ya no eran solo amigos. ¿Seguiría siendo el apellido formal, o se llamarían por su nombre de pila? Solo pensarlo le puso los pelos de punta a Izuku, así que quedarse con Uraraka por ahora era probablemente una apuesta segura hasta que lo hablaran en persona. Aún así, Izuku se sentía como un niño en Navidad mientras caminaba por los pasillos y hablaba con Uraraka entre sus clases. Apenado, Izuku llegó a la oficina de Oundog. Le envió un último mensaje a Uraraka, diciéndole que tendría que guardar silencio un rato debido a su reunión, y guardó el teléfono.
Se tomó un momento para borrar la sonrisa tonta de su rostro y llamó a la puerta. Unos segundos después, la puerta blanca se abrió para revelar el rostro peludo de Hound Dog, con el hocico puesto. Le hizo un gesto a Izuku y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Izuku entró y se dirigió al asiento que había usado el día anterior. Gracias por venir, mi gorilla, dijo Hound Dog mientras se sentaba frente a Izuku. Sí, claro, respondió Izuku. Se preguntó cómo hablarían de lo que fuera que Hound Dog considerara importante, y cuánto tiempo estarían allí. No es que tuviera otro sitio donde estar. Te he vuelto a pedir que vengas por lo que hablamos al final de nuestra última reunión. Ya sabes que no te he dado permiso para volver a clases, y eso se debe tanto a lo que me has dicho como a los comportamientos que otros han visto en ti y que han denunciado desde entonces, continuó Hound Dog. ¿A qué comportamientos te refieres?, preguntó Izuku mientras un destello de ansiedad le puso todo el cuerpo rígido como una piedra. Bueno, iré por orden. Aizawa vino a verme después del incidente de la Ushi y me contó cosas que había notado en sus interacciones contigo y que ahora cree que indican un problema mayor. Durante su primera reunión, dice que te enojabas con facilidad, que te ponías a la defensiva, aunque, desde luego, no corrías ningún peligro, incluso si Aizawa tenía intención de cumplir su grosera amenaza, respondió Hound Dog. Bueno, sí, dijo que iba a expulsar a uno de nosotros. Aunque me pusiera un poco impulsivo, estaba defendiendo a mis compañeros. No está mal, ¿verdad?, se rió Izuku. No, pero este no es un incidente aislado, como lo demostró tu arrebato de ayer. Al día siguiente, Aizawa dijo que también mostraste signos de disociación y que tuviste un ataque de pánico durante tu entrenamiento. Olmig también me dijo que le preocupa tu estado mental, ya que notó que estabas distante y aparentemente angustiado durante ese periodo. Ayer dijiste que no experimentas ansiedad a diario. Mentiste o lo olvidaste, y ambas cosas pintan una mala imagen. Si mientes, no podré hacer bien mi trabajo ni ayudarte tanto como pueda. Si lo olvidaste, eso me dice que tener crisis como esa no es precisamente raro en ti, y eso significa que algo anda mal y que estás acostumbrado a manejar, pero que ahora no puedes, al menos no tan bien como antes. Así que, por favor, mi gorilla, dime la verdad. ¿Estás bien?, explicó Hound Dog. Izuku sintió un dolor gélido y punzante en el pecho. Tenía los dedos entumecidos. Esto no estaba pasando. No lo estaban poniendo en esta situación justo cuando, por una vez, todo parecía ir bien. Miró a su alrededor, a cualquier parte para evitar la mirada crítica de Hound Dog. Izuku se esforzó por mantener los dedos alejados de los brazos de la silla mientras hundía las palmas en ella para saciar la necesidad casi primaria de hacer algo con las manos. No quería decir lo que realmente pensaba, pero tampoco quería quedarse callado, pero no podía decidir qué era mejor para él, y eso lo paralizó. ¿Quieres que te diga lo que pienso?, preguntó Hound Dog. Izuku asintió levemente y temblorosamente. Hay una teoría en psicología llamada el bucle de retroalimentación entre dones y ego. A veces, cuando dones poderosos se manifiestan en personas con estados mentales inestables, se puede establecer un vínculo. El don poderoso crea circunstancias donde el estado mental del portador se desestabiliza, y esa inestabilidad mental alimenta la función del don que lo causó en primer lugar, una y otra vez. Crea un bucle de retroalimentación negativo donde estos cambios, tanto en la mente como en el cuerpo, se refuerzan y exacerban mutuamente, y terminan sumiendo a la persona que conforman en el caos. Es una teoría más reciente, pero válida, ya que creo que esto es lo que te ha sucedido. ¿Sí? ¿Cómo?, preguntó Izuku, sin aliento. Bueno, me han informado de ciertos eventos ocurridos en tu vida. Confío en que me entiendas, dijo Hound Dog, mirando fijamente a Izuku. Los eventos de la manifestación primaria de tu don fueron desastrosos. Tengo tus registros y sé que fuiste a terapia durante tu infancia debido a estos incidentes. Creo que ambos sabemos que te dolió lo sucedido, y ese dolor te ha acompañado todo este tiempo. Debe haber sido difícil para ti soportar ese dolor y esa culpa. Además, la ira que sientes hacia Katsuki Bakugo no debe ser ignorada. ¿Qué tiene que ver Bakugo con esto?,
Preguntó Izuku, casi estremeciéndose ante la mención inesperada. He hablado con él para entender mejor su mentalidad en torno a sus acciones durante tu primer día de clases. Tiene sentimientos muy extremos hacia ti. Sé que fue él quien te encontró después de que se manifestara tu don, y tengo la sensación de que te culpa por lo sucedido, pero yo no. Confesó haber hecho cosas bastante desagradables, cosas de las que sí lo culpo. Tú y él tienen una historia bastante interesante, y creo que eso contribuyó a este ciclo de retroalimentación entre tu don y tu ego, explicó Undog. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku de nuevo, todavía sin entender la conexión entre todo. Verás, los primeros psicólogos creían que el ello es la parte de tu mente que opera con el deseo, la necesidad y la pasión. Se ocupa del instinto. El superyo, por otro lado, es de donde proviene la moral. Nos da nuestra conciencia, nuestros valores sociales, nuestra tolerancia y nuestros prejuicios. El ego es el pegamento, lo que media entre ambos y nos permite establecer metas realistas y razonar. La esencia de la teoría que creo que se aplica a ti es que el ego, en tu caso, se ha desequilibrado debido a tus experiencias con tu don y las consecuencias derivadas de él, como las acciones de Bakugo. Tu ego, que normalmente regularía y gestionaría tus instintos impulsivos, autodestructivos y básicos, y la hipermoralidad extrema que te impulsa, no lo está haciendo al máximo de su capacidad. Claro, tienes sus momentos, como cuando haces tus tareas y no le gritas a tu profesor, pero cuando las cosas se ponen feas y la lógica no es el factor decisivo, pierdes el control y sucumbes a tus miedos y deseos primarios. Lo que he visto y oído, tu mayor y más básico miedo es que tu don te convierta en un monstruo, y tu instinto más fundamental cuando sientes que has perdido el control es servir a los demás, incluso si te pones en riesgo en el proceso. Creo que cada uno de los comportamientos y patrones que otros han notado en ti, la desconfianza instantánea hacia la autoridad, la falta simultánea de consideración y el miedo profundamente arraigado que sientes hacia Bakugo, y tu sorprendentemente baja autoestima e inexistentes habilidades de autoconservación, todo se une para pintar una imagen bastante clara para mí, y todo se deriva de ese día en que se manifestó tu don. Estás marcado, mi gorilla, sigues herido, de hecho, y no puedo evitar pensar que no te estás permitiendo sanar de ello, dijo Undog. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo haría eso? Preguntó Izuku. Sintió que se le aceleraba la respiración al pensar en varias razones, pero no se atrevía a admitir nada. Creo que usas tu dolor como motivación. Sientes que el mundo te hirió y por eso quieres crear un mundo que no lastime a nadie más. Sin embargo, no tienes que hacerlo, porque puedes confiar en la ayuda de la gente. Mantener ese dolor presente en tu mente al no abordarlo ni superarlo solo te hace sufrir más, cuando en realidad deberías concentrarte en recuperarte antes de desenterrar a los demás de sus tumbas. No puedes arreglar nada si tú también estás roto, continuó Undog. ¿Crees que estoy roto?, dijo Izuku. Creo que crees que estás roto. Creo que crees que sufrir en silencio es noble. Creo que crees que arriesgarte por una buena causa es bueno, y que no deberías quejarte cuando te duele porque estás ayudando a la gente. Creo que eso es lo que te llevó a actuar en la USG. ¿Me equivoco? Preguntó Undog. Quiero decir, eso es lo que hacen los héroes, ¿verdad? Preguntó Izuku. ¿Y tú eres un héroe? Le respondió Undog. Izuku guardó silencio. Era el mismo argumento que había usado para atacar el razonamiento de Aizawa y Olmigt. No era un héroe, al menos no todavía, pues apenas había terminado su primera semana de instituto. Tenía 15 años, por Dios. No era un héroe, al menos no un héroe profesional. Solo estaba en formación, ni de lejos era un héroe de verdad. Había sido heroico, lo cual debió de habérsele subido a la cabeza y cegarlo ante la verdad de lo que hacía. Izuku había estado diciendo estas cosas, defendiéndose a sí mismo, enfatizando su inexperiencia y juventud, pero en realidad no le habían importado. Hasta ahora, solo eran un medio para un fin. Ahora, reflexionaba sobre la lógica que había estado usando y se daba cuenta de que no la había aplicado a sí mismo en los momentos en que realmente importaba. Había usado esa lógica para conseguir un resultado más favorable, pero la había ignorado cuando le impedía hacer lo que quería, como en la USG con Aizawa.
había intentado que Aizawa retirara su amenaza de expulsión, que según Oundog no era legítima, pero había ignorado sus intentos de que se mantuviera al margen de la USG, a pesar de haber usado el mismo argumento. Era hipocresía, y a Izuku se le erizaron los pelos de punta al darse cuenta de que estaba usando esas artimañas para salirse con la suya. Habían sido manipulaciones inconscientes, por supuesto, involuntarias, pero aún así lo había hecho, y eso le repugnaba. ¿Qué pensaba Aizawa de él? ¿Había averiguado ya todo eso? Izuku no lo sabría hasta que volviera a hablar con él, cuando fuera. Por ahora, tenía una conversación seria que tener, y pensó que valdría la pena intentarlo sinceramente esta vez. No, no lo soy. Puede que All Might me haya llamado su héroe, pero cualquiera puede ser un héroe para alguien. Eso no significa que sea mayor, ni que pueda ignorar lo que más me importa ahora mismo, dijo Izuku, apartando las manos de los brazos de la silla y observándolas con atención, especialmente la mano con cicatriz. Perro Sabueso guardó silencio un momento, anotando cosas en su libretita. Después, volvió a mirar a Izuku con lo que creyó una sonrisa. Estoy totalmente de acuerdo. Me alegra que te sientas así. Estás en un momento crucial, mi gorilla, donde estás entrando en una nueva etapa de tu vida. Esta nueva etapa es complicada para muchos, pero puedes sacarle el máximo provecho buscando la ayuda de quienes se preocupan por ti y quieren ayudarte en todo lo posible, como yo. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Dímelo y lo haré, dijo Oundog. Por un instante, una fracción de segundo, cuando Izuku tenía dos opciones distintas, consideró mentir. Su primer instinto fue simplemente decir que estaba bien y olvidarlo todo. Pero necesitaba hacerlo para tener la oportunidad de convertirse en el héroe que quería ser. Se lo había dicho ayer a Uraraka. Estaba bien hablar con la gente sobre lo que sentía, e incluso se había asegurado de que supiera que eso mismo aplicaba a todos, incluso a él mismo. Tenía que ponerlo en práctica, o le estaría mintiendo, y no iba a hacerlo más. Izuku Midoriya no era un mentiroso. Creo que solo necesito a alguien que me escuche, con quien hablar sobre algunas cosas, suspiró Izuku. Estoy todo oídos, dijo Oundog. Un apretón le quitó la respiración de los pulmones mientras Izuku consideraba por dónde empezar. ¿Qué era lo que más le preocupaba? Sabía lo que más le preocupaba, ni siquiera era una pregunta. Lo había estado siguiendo en una nube oscura sobre su cabeza desde el incidente de la USG. El gnomo, el hombre con el pico, al que convirtió en cenizas y del que se rió mientras sucedía. Atormentaba a Izuku, lo encontraba en sus sueños e intentaba lo mejor que podía estrangularlo en los momentos de silencio donde nadie lo veía, donde dejaba que lo destrozara. Nadie había dicho nada al respecto, pero sabían que tenían que saberlo. Aizawa, All Might, Inko, Uraraka, todos tenían que saber lo que había hecho. Todos tenían que saberlo y simplemente no decían nada. ¿Por qué? ¿Cómo era siquiera un debate volver a clases? ¿Por qué no estaba en la misma posición que Bakugo después de acabar con la vida de un hombre? ¿No era lo mismo? ¿No eran iguales? Tengo sangre en mis manos. No solo lo que estás pensando. Sé que mi historial muestra lo que sucedió en ese entonces, pero también lo he hecho más recientemente. Maté al que llamaban Nomu en la USG. Era una persona con ojos que miré directamente mientras lo desintegraba con mi don. Iba a atacar a Uraraka, y no podía detenerlo de otra manera, así que lo maté, dijo Izuku con fuerza. Puede que fuera la forma en que le dolía el pecho al hablar, o simplemente lo mucho que había querido decir esto pero no podía, pero Izuku lloró al admitir su crimen. Las lágrimas cayeron y no quiso detenerlas, ya que mantenía los dedos apretados en una bola mientras intentaba no perder la compostura. Recuerdo que hubo una víctima en el incidente de la USG. No sé si le han informado sobre la sentencia relativa a la muerte de tal Nomu. Pero usted no es legalmente responsable de su muerte. El director se reunió con un detective el otro día, y se determinó que era una medida defensiva justificada dada la situación, por lo que no se le considera responsable de ello, explicó Oundog. Izuku sintió una oleada de alivio al oír eso. Había estado aterrorizado por lo que había hecho, pero lo habían declarado totalmente inocente.
Se sentía extraño que quienes lo rodeaban le dieran el beneficio de la duda, e incluso lo apoyaran en algo así. Su único apoyo real cuando tomó sangre por primera vez había sido Bakugo, e Izuku ni siquiera quería pensar en cómo había terminado aquello. Era una bendición saber que Oa lo defendió y ayudó a demostrar su inocencia. Su apoyo le hacía sentir que tal vez él también podría creer en su inocencia, pero algo en ello aún lo inquietaba. Aún así, maté a alguien, incluso después de entrenar tan duro para evitarlo. Supongo que no puedo olvidarlo, dijo Izuku. Eso es totalmente válido. Es difícil acabar con una vida, incluso si es por el bien común. A los héroes se les enseña a no usar la fuerza letal si tienen otra opción, así que es difícil encontrarse en esa situación, donde el último recurso es realmente necesario. ¿Qué opinas al respecto?, preguntó Eun-Dog. Es raro. Sé que estaba defendiendo a Uraraka y a mí mismo, pero mi decisión de acabar con la vida de alguien me hace sentir sucio, como si tuviera una mancha en la piel que nunca desaparecerá. Quizás fue necesario, quizás era necesario y quizás era inevitable desde el momento en que esos villanos cruzaron ese portal, pero aún así no me gusta cómo sucedieron las cosas. Si hubiera sabido más sobre Nomu, quizás podría haber descubierto algo diferente, pero, sí. No lo sé. Me duele el pecho solo de pensarlo, como si tuviera algo atorado en la garganta que no me deja respirar, explicó Izuku lo mejor que pudo, pero no sabía cuánto sentido tenía para Eun-Dog. Tienes razón en sentirte en conflicto. No serías muy heroico si no lo fueras. En mi opinión, los héroes cuidan de todos, no solo de los buenos. Mostrar empatía con los enemigos no es malo, porque son personas. Lamentar la pérdida de un enemigo es tan heroico, si no más, que algunas de las cosas que Endeavor ha hecho y dicho, dijo Eun-Dog con un gruñido al oír el nombre de Endeavor. Sí, tiene un historial de ser duro con los villanos. Pero, eso no es lo único que me desconcierta de todo esto. Creo que, en el fondo, sentí que estaba cediendo a todo lo que Bakugo decía que era y admitiendo que tenía razón. Dijo Izuku. Sé lo que dice y no quiero que se repita. Solo tienes que saber que es una de esas personas que no está en tu contra específicamente, sino más bien en la idea que tienes de ti, interrumpió Eun-Dog, y Izuku lo miró con confusión. Mira, algunas personas no odian las cosas que critican, al igual que a otras no les gustan las que defienden. Estas personas, especialmente las que odian por odiar, solo buscan algo sobre lo que proyectar sus sentimientos negativos. Están enojadas, pero no saben qué las enoja, así que buscan culpables de su ira. Por lo que he hablado con él, Bakugo es así. Simplemente está volcando toda su negatividad en lo que sucedió cuando eran niños y culpándolos como el perpetrador, cuando en realidad solo eran una víctima más. Los vio y decidió que iban a sufrir por lo que ya habían sufrido. No creo que sea malvado, pero está irracionalmente convencido de que lo son, y eso significa que hará lo que sea para que así sea, incluso mentir y provocarlos a cometer actos que él pueda convertir en fechorías. Me han dicho que entraron en pánico y se derrumbaron al ver la destrucción que causó su don el primer día, y como Bakugo habló, te hace entrar en una espiral cuando estabas tranquilo y sereno un momento antes. Ese sería un ejemplo de lo que hablo. ¿Tiene sentido? Así fue, sorprendentemente. Cuanto más escuchaba hablar a Eun-Dog, más se daba cuenta de que el hombre era diferente de la imagen que adoptaba cuando luchaba contra el crimen. Ahora era principalmente un simple consejero, pero en su apogeo como héroe profesional, Eun-Dog era uno de los mayores héroes callejeros, ya que siempre se detenía a hablar con quienes lo paraban, incluso si eso lo metía en problemas con un asaltante alguna vez. Era afable y amigable, e Izuku se preguntó si esa era la razón por la que decidió dedicarse a su trabajo actual, porque se le daba bien hablar con la gente como uno más, en lugar de como uno de los héroes míticos con los que la mayoría de la gente no tenía el coraje ni la arrogancia de conversar. Sí. Lo entiendo, suspiró Izuku mientras sentía que todo su cuerpo se relajaba. ¿Hay algo más que te preocupe y de lo que quieras hablar?, preguntó Eun-Dog mientras escribía algo. Sí, una cosa. Mi don ha cambiado. Ocurrió durante Luz cuando vencí a Nomu.
Es como si mi don hubiera evolucionado o algo así, así que los parámetros de activación ahora son diferentes. Me he estado volviendo loco estos últimos días intentando no decimar nada en casa ni cuando estoy fuera. ¿Con quién hablo? ¿Con Aizawa, Olmig, con alguien más? Preguntó Izuku. Diría que ese es el punto fuerte de Aizawa, si alguien puede ayudar. Tiene licencia para asesorar en dones, así que si no, podrá decirte a quién preguntar, dijo Oundog. Gracias, casi susurró Izuku, mientras ya intentaba pensar en ideas de cómo entrenar a esta nueva y mejorada decimación. ¿Eso es todo de lo que querías hablar? Preguntó Oundog, escribiendo un poco más en sus notas. Creo que sí, Izuku empezó a limpiarse las lágrimas. ¿Pero qué tengo que hacer para volver a clase? Creo que estarás bien. Digo si estás listo, y vas por buen camino. Solo necesito hacer algunos trámites y podrás ir a clase mañana, pero quiero empezar a tener sesiones regulares contigo para ver cómo estás. Creo que te vendría muy bien que alguien te guiara con tu salud mental, algo que no has tenido últimamente. Si aceptas, te doy luz verde. ¿Trato hecho? Explicó Oundog. Izuku sintió que una sonrisa se dibujaba en él al considerar la oferta. Era bueno hacerle prometer algo, porque odiaba romper promesas. Oundog tenía tal perspicacia sobre la gente que asombró a Izuku. Era la misma conexión con los demás que tenía Uraraka. A Izuku se le escapaba, pero pensó que podría aprender estando cerca de ellos dos. Ojalá, al menos. Sí. Gracias por la charla y el consejo. Creo que me abriste los ojos, dijo Izuku, con la respiración entrecortada al dejar de llorar. Bueno, es mi trabajo, dijo Oundog con una carcajada. Izuku sonrió aún más ante la terrible broma. Sentado en esa silla mullida, se preguntó si las cosas realmente le estaban saliendo bien. Bakugo había salido de su vida, él y Uraraka estaban empezando algo, y sentía que podía hablar con la gente sobre sus pensamientos, los malos que hacían que los niños de primaria y secundaria se metieran con él y lo acosaran. Todo iba bien, por una vez, y estaba a punto de volver a clases para entrenar y pasar tiempo con todos. Tenía amigos, y no solo Uraraka. Kirishima, Ashido, y Ida y Yasui también eran lo que él llamaría amigos, aunque aún no era tan cercano con ellos. Izuku tenía la sensación de que lo sería, si tan solo le dedicaba un poco de tiempo y un poco de confianza. Las últimas semanas habían sido estresantes, horribles, incluso dolorosas para Izuku, pero el festival deportivo se acercaba, y tendría su oportunidad de convertirse en el mejor héroe de la historia, no con su don maldito, sino con sus amigos. Ahora sí lo creía, o quería creerlo. Izuku sintió que podía ampliar su visión más allá de su desafortunado poder y observar todas las cosas buenas que tenía en la vida. Supuso que el viejo dicho tenía razón. Permitirse sentir las emociones que había intentado reprimir realmente lo ayudó a aceptar lo sucedido. ¿Quién lo hubiera imaginado? Era el primer día de Izuku en la escuela después del USJ. Oundog le había dado luz verde para volver a clases ayer, y se dirigía a clase mientras paseaba por los pasillos de la UA. Sentía una pequeña opresión en el pecho al acercarse al aula de 1A, pero podía controlarla. Respiró hondo varias veces para calmarse, pero no parecía funcionar. En ese momento, su mente estaba en dos personas con las que le costaría mirar a los ojos, y mucho menos tener una conversación formal. Uraraka y Aizawa. No estaba seguro de cómo le hablaría a Uraraka ahora que eran algo, e Izuku sabía que necesitaba hablar con Aizawa, pero no era así como le diría lo que quería decir. Supuso que se quedaría después de clase y le pediría hablar con él, pero sería incómodo, y si Uraraka empezaba a emocionarse con el almuerzo, no creía tener el poder de obligarla a ir sola. Izuku negó con la cabeza y se recordó que ella tenía otros amigos además de él, amigos como Illida, Asui, Ashido y Kirishima. Probablemente era bueno que no pasaran cada segundo juntos, ya que su situación era nueva, e Izuku no quería presionarlos demasiado, ni demasiado rápido. Esos pensamientos se desvanecieron en cuanto dobló una esquina y se encontró cara a cara con un hombre corpulento y delgado con un abrigo holgado color canela.
El crujido de sus piernas resonó en el pasillo cuando Izuku se dio cuenta de que casi había chocado con Ectoplasma. Contuvo la respiración al recordar que también quería hablar con Ectoplasma sobre algunas cosas, sobre todo relacionadas con su dedo protésico. No sabía si en ese momento y si era un buen momento para esa conversación, así que se preguntó si debía sacar el tema. Por suerte, Ectoplasma parecía tener más tacto que él. Buenos días, mi gorilla, me alegra verte de vuelta. Me enteré de lo que pasaste en la USG, así que si alguna vez necesitas hablar con alguien sobre cómo es trabajar como héroe con prótesis, por favor, ven a hablar conmigo. Estaré encantado de darte algunos consejos sobre cómo trabajar con ellas, y no a pesar de ellas, dijo, casi como si hubiera estado esperando. Ectoplasma se marchó después de que Izuku asintiera en silencio. Fue mucho más fácil de lo que Izuku esperaba, y se sintió brevemente desconcertado por la frecuencia con la que había estado pensando en eso últimamente. Esto le animó mientras se dirigía a clase, gratamente sorprendido por cómo estaban resultando las cosas en su primer día de regreso tras la tormenta de preocupaciones que lo había absorbido durante los últimos días. Izuku llegó a clase unos minutos antes de la hora de inicio. Cruzó la puerta y empezó a caminar hacia su asiento, pero la sorpresa lo consumió al ver a varias personas saludarlo al pasar. Asido fue la primera en verlo, sentada justo delante, y lo saludó con una sonrisa burlona al pasar. Kirishima fue el segundo, quien le dio una palmadita en la espalda mientras caminaba por el pasillo de pupitres hacia el suyo. Al sentarse, sintió un golpecito en la espalda y reprimió las ganas de quejarse por lo que fuera que Mineta quisiera decirle. Miró hacia atrás y vio que no era Mineta, y para su sorpresa, Yaoyorozu se había levantado de su asiento y se había acercado, lanzándole una mirada vacilante al pasar. Izuku frunció el ceño y se giró en su asiento para mirarla, preguntándose de qué se trataba. Era intimidantemente alta, algo que ya había notado antes, claro, pero ahora era evidente, aunque Izuku estaba sentado, cuanto más alta era. Sus agudos ojos grises lo miraban con un brillo crítico, e Izuku casi dio un salto al verla, pues desde su perspectiva parecía una profesora regañona o una adulta reprochadora. Hola, mi gorilla. ¿Estás bien?, preguntó, de pie, con la espalda perfectamente recta. Parecía tensa, por alguna razón, pero Izuku no quería psicoanalizarla ni nada, pues sabía lo que se sentía al ser leído así. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Creo que es sobre todo gracias a ti que no contraje una infección grave ni nada. Te debo mucho después de lo que hiciste para ayudarme en la USG, dijo Izuku. Oh, no quise insinuar que quería una compensación. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo Yaoyorozu, llevándose una mano al pecho como si se sintiera ofendida. Ah, sí, claro. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, dudando en repetir sus palabras. Sí. Gracias por preguntar, dijo con una sonrisa rápida y forzada. Gracias, respondió, levantando el pulgar en su pánico incierto de qué hacer con sus propias manos. Muy bien, dijo Yaoyorozu, como si acabara de ceder ante alguien. Luego se marchó, dando media vuelta y rodeando un par de escritorios antes de volver a su asiento. Izuku se preguntó por un momento a qué se debía eso, pero simplemente atribuyó su extraña elección de palabras a algo incómodo. Podía identificarse con eso. Yaoyorozu desprendía la energía de alguien que se mantenía con mucha confianza, pero a veces la confianza era lo que dificultaba hablar con alguien, ya que algunas personas, Izuku entre ellas, se asustaban un poco con su estilo. Por suerte, quizás para ambos, la interacción fue breve y concisa, y ninguno de los dos se había avergonzado, o eso parecía. No era nada que fuera a frenar el ritmo de Izuku hoy, ni mucho menos, y rápidamente lo olvidó cuando Aizawa entró en la sala e inauguró la clase. Escuchen, clase, porque no voy a repetirme, dijo Aizawa desde su podio. Cuando estuvo satisfecho con el final de las conversaciones informales en la sala, continuó. Puede que hayan sobrevivido a su primera semana, que fue lamentablemente agitada, pero sus dificultades aún no han terminado. Ahora tienen que preocuparse por el festival deportivo y tienen 2 semanas para prepararse.
Hagan lo mejor que puedan o fracasarán estrepitosamente en su intento de que los profesionales vean sus fortalezas en esta etapa temprana de su desarrollo. Izuku sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro mientras Aizawa hablaba. Para eso estaba en la UA. Había estado esperando el festival por su cuenta, e Izuku sabía que era en el primer mes de cada año escolar, pero ya estaba sucediendo. Parecía una locura, sobre todo después de una irrupción masiva de villanos en los terrenos de la escuela, pero eso era solo en la UA, como había aprendido. Las cosas sucedieron rápido. Una pequeña emoción por las próximas semanas brotó en su pecho mientras Izuku pensaba en todas las maneras en que podría maximizar su entrenamiento ahora que tenía su objetivo por el que trabajar. Probablemente tendría que hablar con Olmigto Aizawa al respecto, así que tendría que esperar, pero había esperado años para esto. Horas o días de repente se sintieron como nada. Por desgracia, el resto de las clases de la mañana no fueron tan emocionantes como el anuncio del festival deportivo. Tenía la ventaja de no haber faltado a ninguna tarea, ya que era el primer día de clase para todos. Oundo simplemente les había dado permiso para volver el viernes, lo que no significaba que las clases se hubieran impartido. Izuku pudo seguir el ritmo de sus clases, tomar apuntes de todo igual que antes, aunque estaba un poco distraído por las miradas sobre él, y aún más distraído por el hecho de que no le importara. Lo notó por primera vez durante la clase, cuando fue a mirar la hora hacia la segunda mitad de la clase y notó de reojo que Uraraka lo miraba desde el otro lado de la sala. La miró rápidamente al sentir que se le calentaba el rostro, pero al mirarla detenidamente, ella estaba concentrando toda su atención en Aizawa, aunque Izuku habría jurado que sus mejillas estaban un poco más sonrosadas de lo habitual. Sintió una sonrisa tonta dibujarse en su rostro y no pudo evitar ver lo que estaba a punto de suceder, aunque no tenía ningún poder sobre la situación. Durante las siguientes horas, fue como si jugaran al gato y al ratón solo con la mirada, intentando por todos los medios pillarse la mirada, y a veces consiguiendo momentos en que ambos se miraban de reojo y se ponían tan rojos que no soportaban volver a cruzarse las miradas durante la siguiente media hora. Este juego duró todas sus clases matutinas, y aunque solo se miraron a los ojos una o dos veces, Izuku pensó que habían mantenido ese contacto visual durante horas cada vez, y apenas había tomado nota sobre las clases. Tendría que ponerse al día con eso más tarde. Cuando terminaron las clases de la mañana y empezó el almuerzo, Izuku se levantó de la silla y se masajeó las manos. Entre tomar notas y su asunto con Uraraka, Izuku casi había tenido un par de deslices con el preciso control de sus manos que tenía que mantener últimamente. Casi había presionado todas las yemas de los dedos sobre el lápiz al notar un error en sus notas, y casi había apoyado la mano en el escritorio al apartar la mirada apresuradamente de Uraraka una vez. Con tanta concentración en cómo se movían sus manos, empezaban a acalambrarse y a dolerle. Necesitaba entender cómo funcionaban exactamente las nuevas limitaciones de su don y memorizarlo, para poder dejar de pensar tanto en ello. Necesitaba encontrar guantes nuevos, o un nuevo método para manejar sus manos, que le permitiera operar como lo hacía. Podría hacerlo esta tarde en la clase de heroicidad, pero primero tendría que terminar el almuerzo. Seguramente podría hacerlo. Cruzó la habitación y se encontró con Uraraka en su escritorio, quien lo miró con ojos brillantes y una sonrisa aún más radiante, dibujando una sonrisa en su rostro sin querer. La miró, con los escasos centímetros que le sacaba en vertical, y pensó que esa distancia le perjudicaba. Al verla ahora, Izuku sintió de nuevo que era la chica más guapa que había visto en su vida, e inmediatamente la preocupación por su don se disipó y sintió que podía disfrutar de su almuerzo sin preocuparse por lo que sucedía en un futuro que aún no conocía. El camino al comedor fue incómodo, pero agradable. Izuku no sabía qué decir, pues sentía que podía decir mucho, pero no sabía por dónde empezar, así que decidió guardar silencio la mayor parte del tiempo. Uraraka, sin embargo, no pareció detenerse por ese mismo problema y habló como si nada hubiera cambiado entre ellos. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó. Bien. «¿Cómo estás?», preguntó Izuku mientras caminaba junto a ella en el pasillo. «Estoy genial», dijo, dándole un poco de energía a sus pasos.
Me alegra que todo haya salido bien contigo y Dog. Sí, yo también. Pensé que era un poco malo cuando lo vi en las noticias de niño, pero en realidad es súper amable. Supongo que es solo una imagen para el público, explicó Izuku. Totalmente. Uno espera ver a este lobo enorme y aterrador, pero cuando le hablas parece un cachorrito, dijo Uraraka riendo, haciendo gestos con las manos. Izuku rió con ella, sintiendo otra sonrisa en su rostro. Me preguntaba, ¿de qué hablaron tú y Yao Yorozu esta mañana? Oh, ella me preguntó si estaba bien después de Luz, recordó Izuku. Claro, ella fue quien te curó. Casi lo olvido, dijo Uraraka riendo entre dientes. Parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Preguntó Izuku. Sí, dijo, aunque no parecía creerlo del todo. Izuku la miró y vio que tenía la mirada perdida, pensativa. No recordaba de inmediato si le había preguntado o no, pero aunque lo hubiera hecho, sería mejor que lo hiciera ahora.